Buen día, chicos, ¿cómo andan? Buen Habiliten día. las, habiliten las pantallas si pueden. ¿Eh? Buen día. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Chicos, bueno, ya estamos en hora. Eh, somos 15, somos bastante. Eh, una aclaración primero. Chicos, como ustedes saben, bueno, somos muchos profesores en la cátedra. Lo que ustedes siempre tienen que tener en cuenta a la hora de rendir los exámenes es la bibliografía obligatoria que da la titular de cátedra, Alfonsina Guardia. Esa bibliografía la tienen colgada en la página web, más lo que Alfonsina plantee. Más allá de lo que nosotros demos en clase, ustedes se tienen que referir exclusivamente con los aditamentos que nosotros damos en clase a lo que Alfonsina dé como bibliografía obligatoria. Bien. Hoy nos toca el punto 15.3 y 15.4. Vamos a arrancar desde la Revolución Argentina hasta el golpe, la Revolución Argentina con el golpe de Estado Arturo Illia en el año 66 y con el final llegaremos al golpe de Estado del 76, a María Estela Martínez de Perón. Como ustedes ya deben haber visto, el gobierno de Arturo Umberto Illia, con el peronismo prescripto, es decir, que no podía participar en elecciones. Illia fue un presidente que asume valga la redundancia, la presidencia, con cerca del 25% de los votos, es decir, tenía legitimidad legal, en relación a cómo estaban pautadas las elecciones en el orden institucional, pero le faltaba legitimación popular. Entonces, de entrada, fue un gobierno, si se quiere, débil. ¿tá? Y la característica del gobierno de Illia, más allá de eso, de haber sido un gobierno débil, fue un gobierno que llevó adelante determinadas políticas económicas y sociales que y por el contexto internacional de aquel entonces, lograron estabilizar relativamente al país. Logró reducir la deuda externa, logró mayor participación de los asalariados en el Producto Bruto Interno del país, intentó una normalización con el peronismo para que vuelva a poder participar en las elecciones, y esto, por supuesto, que afectaba a determinados grupos de poder que no estaban de acuerdo con esas políticas. Incluso uno de los factores fundamentales de la caída fue la política llevada adelante en torno a las patentes de los medicamentos, en relación a laboratorios internacionales, por los cuales Illia lo que planteaba era la libertad de las patentes para poder ser producidos en el país, y estas empresas planteaban el tema de regalías. Bueno, ese fue un factor condicionante. El 28 de junio se da el golpe contra Illia. Tengamos en cuenta, 28 de junio del 66, tengamos en cuenta, por favor, el contexto internacional, porque el contexto internacional, alguien está hablando, corten micrófonos, chicos. El contexto internacional siempre termina influyendo en la realidad política y social de un país, de cualquier país, pero mucho más en un país como el nuestro, donde nos encontrábamos en el patio trasero de la confrontación global que se llevaba adelante en ese momento en el mundo, entre el bloque occidental y el bloque oriental. El bloque occidental capitalista, en cabeza de los Estados Unidos y de los miembros de la OTAN, los países de Europa occidental, y por el otro lado, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas con los países del Pacto de Varsovia, de Europa del Este, confrontando en una lucha, en una guerra fría, que no se desarrollaba en los territorios de estos dos grandes bloques, sino que esa lucha ideológica y económica se desarrollaba principalmente en el patio trasero, en los países en vía de desarrollo. ¿Y dónde se encontraban estos países? Fundamentalmente en Asia, en África y en América Latina. Y allí es donde tenemos la guerra de Vietnam, que surge durante el gobierno de Illia, ya había acontecido la guerra de Corea,
Y la forma de enfrentarse en estos patios traseros, por el lado de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, era fomentar la lucha insurreccional, la guerra de guerrillas, por parte de sectores de izquierda, y del lado de los Estados Unidos fomentar o fogonear golpes de Estado en los casos en que la izquierda se hacía con el poder, ya sea a través de los ejércitos regulares o incluso también a partir de guerrillas. Ahí es donde tenemos, por ejemplo, la Revolución Cubana, en cabeza de Fidel Castro y del Che Guevara, y estas realidades terminan confluyendo en el país con el surgimiento de distintos grupos guerrilleros, que con algún romanticismo se habían iniciado en 1955 con la caída de Perón. En un principio estos grupos guerrilleros denominados comandos, Comando 17 de Octubre, distintos tipos de organizaciones, lo que buscaban era la vuelta de Perón en un principio, la vuelta del peronismo, de la institucionalidad del peronismo, pero con el devenir del tiempo, todos estos sectores guerrilleros se vuelcan más hacia sectores de izquierda, con John William Cook como delegado del peronismo en nuestro país, y esto, sin lugar a duda, enciende las luces de alarma en los sectores de las Fuerzas Armadas. Lo que debemos tener en cuenta es que todos los golpes militares, este golpe de la Revolución Argentina va a ser el cuarto golpe militar, tenemos el del 30, tenemos el del 43, tenemos el de la Revolución Libertadora, tenemos el golpe a Frondizi, y ahora el golpe contra Ilia. Todos, absolutamente todos, tienen también una participación de distintos sectores de poder políticos o sociales del país. Bien, fíjense que cuando asume la Junta Militar, el 29 de junio del año 66, la Junta en cabeza de los 3 comandantes en jefes de las Fuerzas Armadas de la República, el Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea Argentina, en el acto de asunción se encontraban presentes no solamente representantes de la Iglesia que vieron y hasta dijeron que se abría una luz de esperanza al porvenir argentino en relación a este golpe, sino también se encontraba el presidente de la Sociedad Rural Argentina, el presidente de la Confederación de Empresas Argentinas, se encontraban sindicalistas, es decir, todos los golpes en la historia institucional argentina tuvieron la anuencia o la participación por omisión de determinados sectores sociales, políticos y económicos del país. Un golpe militar no se puede dar sin un sustento social o político que lo avale para poder tener éxito. Hasta el propio sindicalismo argentino vio con buenos ojos el quiebre institucional por parte de la Junta Militar al gobierno de Ilia. Es más, el propio Juan Domingo Perón, en España, en el exilio, planteaba de que si Onganía, que era el que iba a resultar elegido por esta Junta Militar como presidente, llevaba adelante un gobierno en relación a cómo había llevado su carrera militar, su carrera profesional, iba a ser un buen gobierno. A la luz de los hechos después, veremos que no fue así y el propio Perón se retracta sobre sus dichos. Esta Junta Militar plantea como las causas del golpe, no es que las plantea la Junta, sino que las causas de este golpe son distintas, nunca hay una única causa, nunca hay una única causa, pero sí hay detonantes, sí hay detonantes. Hay algunas cuestiones que son fundamentales. A Ilia se lo veía y se lo esquematizaba y se lo ridiculizaba en los medios gráficos del país, los medios informativos, en el poder mediático, se lo caracterizaba como una tortuga, como una persona que daba a largas determinadas soluciones políticas que necesitaba el país. Una tortuga con la cabeza del presidente Ilia. Planteaba indefiniciones en relación al retorno de Perón y la gira que María Estela de Perón había llevado adelante por el país, la participación de la Unión Cívica Radical del Pueblo, que era el partido
que había llevado a Ilia al poder, apoyando la candidatura de un peronista en la provincia de Mendoza. Esto como gravitante dentro del pensamiento de las Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas lo que pretendían era que el peronismo siguiera proscripto, y ante la apertura, la incipiente apertura de Ilia, las Fuerzas Armadas esto lo veían como un peligro. Y paralelamente la presión del propio peronismo, que bregando por volver a la vida institucional del país, inicia un plan de lucha con la CGT en el propio año que asume el gobierno Ilia. Otro factor importante es la política internacional que lleva adelante Ilia. En ese contexto de intervenciones militares y guerrillas en el mundo, Estados Unidos había realizado una intervención militar a Santo Domingo con tropas norteamericanas. Estados Unidos solicita apoyo de Argentina, y Ilia mantiene los principios que había establecido Irigoyen en su primer gobierno, de no intervención en asuntos internos de otros países. Y que la libertad es inmanente a los pueblos, y que son los mismos pueblos los que se deben dar sus propias soluciones políticas sin injerencias externas, ¿se entiende? Esto había acontecido con Irigoyen en la Primera Guerra Mundial, y también había acontecido con lo que era la ocupación norteamericana en República Dominicana, donde un buque de la Armada Argentina, por orden de Irigoyen, saluda al pabellón dominicano y no al pabellón norteamericano que estaba izado en ese momento en el puerto. Entonces, siguiendo esa política internacional, Ilia mantiene esa tesitura que era contraria a lo que planteaba los Estados Unidos, que ya tenía injerencia en la región en relación a lo que se denominaba con posterioridad Escuela de las Américas, con asiento en Panamá, donde Estados Unidos entrenaba doctrinariamente a las distintas Fuerzas Armadas de Latinoamérica para hacerle frente a esta guerrilla incipiente que se venía dando en el país. Pero el detonante exclusivo era que el comandante en jefe del ejército argentino, el teniente general Juan Carlos Onganía, a fines del año 65, es pasado a retiro. El pase a retiro de un cuadro del ejército está dado por una decisión del Poder Ejecutivo en base a sus atribuciones, en torno a cuando ese cuadro, ese general, ese almirante o ese brigadier mayor deja de cumplir funciones para ser reemplazado por otro militar. Onganía, que tenía amplia ascendencia dentro del ejército, por supuesto que no lo ve con buenos ojos, y se terminan con el retiro de Onganía los condicionamientos, si se quiere, al gobierno democrático. Entonces comienzan las tertulias, si se quiere, para derrocar al gobierno de Ilia, con todas las causas que les mencioné anteriormente. Se produce el golpe el 28 de junio del 66, el que irrumpe en el despacho de Ilia es el general Alzogaray, hermano del economista Alzogaray, y Ilia, en una actitud de gallardía, lo trata de un salteador nocturno, lo trata como si fuera un ladrón nocturno, y le plantea que sus hijos y nietos tarde o temprano le iban a reclamar esa actitud. Y fue así. Después, con el tiempo, en la década del 80, los militares que dieron ese golpe, lo llevaron adelante, reconocieron el error que habían cometido. Esta junta militar, para darse determinado sentido de legitimidad, entre comillas, siempre plantean de que vienen para salvar al país, y necesitan de algún instrumento jurídico para darse a sí mismo esa legitimidad. Entonces, acá es lo que tenemos, es el acta de la Revolución Argentina. El acta que a su vez va a estar acompañada de dos anexos. El acta de la Revolución Argentina, como fue denominado, planteaba las razones militares del golpe, y planteaba como razones la pésima conducción de los negocios públicos, y como consecuencia de ello la ruptura de la unidad espiritual
el deterioro económico y financiero, que no era tal. Argentina había reducido su propia deuda externa. La ausencia de orden y disciplina, pero fundamentalmente la inserción o las condiciones que se estaban dando para la penetración marxista en la vida nacional. ¿tá? Entonces, acá es donde tiene relevancia lo que les planteaba con anterioridad, la confrontación entre los dos bloques que se disputaban el poder a nivel mundial en ese momento, en pleno contexto de la Guerra Fría. Y la penetración marxista estaba dado principalmente a través de los grupos guerrilleros, porque la forma de la izquierda de tratar de lograr del poder en estos países era a través de la guerra de guerrillas que a través de la ideología de Trotsky, de Mao Zedong, con su larga marcha, en el año 49 había logrado el poder en China, consideraban que era un método válido, la violencia, para lograr el poder. Después tenemos el anexo, el primer anexo, que es el mensaje que da la Junta Revolucionaria al pueblo argentino, donde justifica el golpe militar. Ese mensaje, como anexo de acta revolucionaria, lo que plantea es la falta de autoridad que lleva al país a un esquema de anarquía, que no era tal, en realidad, y que se encontraba la dignidad de Argentina comprometida internacionalmente. Esto fundamentalmente en relación al caso de Santo Domingo. El esquema institucional que da el acta de la Revolución Argentina y del mensaje, lo que plantea es la destitución del presidente y vice, la disolución del Congreso de la Nación y de las legislaturas provinciales, la destitución de los miembros de la Corte Suprema y la disolución de todos los partidos políticos. Esto, como bien digo, era aceptado por los factores de poder, tanto sociales como políticos y económicos del país en aquel contexto. La designación de los gobernadores iba a ser resuelta también por el presidente que fuera designado, y cada gobernador, en base a su constitución y al estatuto de la Revolución Argentina, debía ver si o no juzgaba o realizaba juicios políticos a las cortes de cada una de las provincias y las elecciones de la organización institucional de cada provincia. Lo que plantea después el segundo anexo es, tenemos el acta de la Revolución Argentina, que es el sustento, ¿bien? Después tenemos como anexo 1 el mensaje al pueblo argentino, y después tenemos como anexo 2 el estatuto de la Revolución Argentina. Que el estatuto de la Revolución Argentina lo que plantea es un nuevo orden institucional y constitucional del país, ¿bien? Plantea una prelación normativa. El estatuto pasa a estar por encima de la Constitución Nacional, ¿bien? Y la Constitución Nacional sigue vigente en tanto y en cuanto en su articulado no se contraponga o no contraviniere articulado del estatuto. Es decir, si vamos a los hechos, lo que deja de existir en sí es la propia Constitución Nacional, porque la Constitución Nacional lo que plantea es la división de poderes, fundamentalmente, ejecutivo, legislativo y judicial. Y acá lo que viene a plantear es la disolución de los partidos políticos, viene a plantear la disolución del Congreso de la Nación Argentina, y todo en cabeza del Poder Ejecutivo Nacional. Entonces, lo que tenemos es prácticamente, al decir de Rouquier, del autor Rouquier, es la instalación de una monarquía, y que para colmo no se da plazo para una salida institucional. El Poder Ejecutivo es designado por esta junta militar, y que el Poder Ejecutivo va a tener pleno ejercicio de las funciones legislativas. Entonces acá es donde volvemos a insistir en que lo que deja de existir en sí es la esencia de la Constitución Nacional, que es la división de los poderes, ¿se entiende? Bueno,
el gobierno de las provincias iba a ser los gobernadores, iban a ser designados por el Poder Ejecutivo Nacional, es decir, por el presidente que designe esa junta militar. ¿Y a quién designa esa junta militar? Ni más ni menos que al teniente general retirado Juan Carlos Onganía. ¿Tá? El 29 de junio de 1966, la Junta Militar designa como presidente a Juan Carlos Onganía. Esta nota de crédito que se le da al gobierno de Onganía en un principio, a través de... discúlpenme un minutito, chicos, un minutito. Disculpen, chicos, por favor, discúlpenme. Este crédito que se le había dado en principio al gobierno de Onganía comienza a ser cercenado por distintas actitudes y distintas políticas llevadas adelante por el propio gobierno de Onganía. Y acá, en este contexto, lo que son las universidades nacionales, lo que son, si se quiere, la fuerza de lo que había surgido con la reforma universitaria en el año 18, durante el gobierno de Irigoyen, comienza a ser mermada por distintas actitudes del gobierno de Onganía, y el principal catalizador de la contraposición de la sociedad a este gobierno de Onganía está dado precisamente por las universidades nacionales y por el sector obrero, a partir, fundamentalmente, de la ley 16.912 de julio del 66, a un mes de asumir Onganía, en donde, mediante esa ley, Onganía lo que plantea, lo que propugna, y lo que se lleva a cabo, es que los rectores de las universidades nacionales y los decanos de las distintas facultades continúan en ejercicio de sus funciones, pero solamente en relación a cuestiones administrativas, no de gobierno. Todas las cuestiones de gobierno de la vida institucional universitaria pasan a depender del Ministerio de Educación de la Nación, es decir, la Asamblea Universitaria y los distintos, la Asamblea Superior, en lo que respecta a el gobierno de la universidad, y los consejos académicos y consejos directivos, en lo que respecta al gobierno de las facultades, cesan en sus funciones, desaparecen como órganos de gobierno. Es decir, aquello que se había logrado con la reforma universitaria, que es el cogobierno de las universidades, de cogobierno de docentes, alumnos y graduados, cesa. ¿Bien? Únicamente los rectores y decanos van a tener funciones administrativas. Por supuesto que esto va a tener reacción en la vida universitaria y van a empezar a surgir inmediatamente acciones de protesta por parte de los estudiantes y de los profesores. Y es en ese contexto, en protestas realizadas a través de clases públicas, donde el 29 de julio de 1969 se produce el primer detonante, que será denominado como la Noche de los Bastones Largos, en donde en la Universidad Nacional de Buenos Aires las clases públicas son desalojadas por fuerzas policiales, y cuando salían, se denomina la Noche de los Bastones Largos, porque la policía, a la salida de las universidades, planteaban 2 columnas de policías, los alumnos y los docentes salían por entre medio de esas 2 columnas, y los policías, con cachiporra, le pegaban a los alumnos y a los docentes. Va a haber incluso hasta docentes universitarios extranjeros, norteamericanos, que circunstancialmente estaban dando clase en el país, que van a sufrir esta represión y que van a dar cuenta de la misma. Paralelamente, el sindicalismo que había apoyado
en parte ese golpe militar, comienza también a partir de la ley 16.936 a contraponerse a este gobierno militar. ¿Por qué? Porque ¿qué planteaba esta ley? Lo que planteaba era el arbitraje obligatorio en casos de conflicto entre el sector obrero y el sector patronal. Planteaba también dejar sin efecto el derecho a huelga, todos derechos que habían sido ganados a lo largo del tiempo, y planteaba también recortes a lo que era el tema de indemnizaciones. Ahí empiezan los conflictos con el sector obrero, y todo va generando un determinado caldo de cultivo. Conflictos con el sector portuario, que es el que primero, el que plantea una huelga ante la racionalización y despidos en el sector portuario, también en el sector ferroviario, que plantea también una racionalización del sistema ferroviario, que ya venía en franca decadencia desde que el sistema había pasado a órbitas del Estado, y los directivos son suplantados por personal profesional de ingenieros del ejército argentino, y paralelamente una CGT dividida, que ante este nuevo contexto, en mayo del 68, la CGT se divide. ¿Se divide por qué? Porque un sector era más pro-negociador con el gobierno, es decir, se dividen en torno a cómo plantear el esquema de lucha contra la dictadura. Uno era más pro-negociador y otro era más confrontativo. Entonces queda la CGT Azopardo y la CGT de los argentinos, que va a plantear un plan de lucha más confrontativo. Esto de a poco va generando fisuras dentro del propio poder militar, ¿bien? Donde la junta militar le comienza a plantear a Onganía determinados requerimientos, Onganía se mantiene incolume en su postura y va a llevar a la renuncia del comandante en jefe del ejército, Pistarini, para ser reemplazado por Agustín, para ser reemplazado primero por Julio Alzogaray y después reemplazado por Alejandro Agustín Lanús, que será el general Lanús el que termine de una manera u otra volteando al propio gobierno de Onganía en su esquema final. Bien, dentro de este contexto se da en agosto del 66, perdón, en mayo del 69, y creo yo desde mi humilde punto de vista que es uno de los principales detonantes de la caída del gobierno de Onganía, en agosto del 66, ante el aumento de los vales en el comedor de la Universidad Nacional de Corrientes, fíjense, por eso digo, lo que es la política universitaria acá va a tener un eje fundamental en conjunto y en alianza con los sectores obreros, en la lucha contra este régimen. Se da el aumento de los vales en el comedor estudiantil de la Universidad Nacional de Corrientes, comienzan las protestas en Corrientes, pero estas protestas se van a diseminar en todas las universidades nacionales, en distintas manifestaciones en apoyo a los estudiantes de Corrientes, y la mayor de ellas va a ser llevada adelante el 29 de mayo del año 69 en la Universidad Nacional de Córdoba. Universidad Nacional de Córdoba, donde los estudiantes, con algunos docentes, salen a protestar en las calles de Córdoba, se producen enfrentamientos, la ciudad parece sitiada, incendios en distintos edificios, autos volcados, enfrentamientos directos con la policía de los estudiantes, y con el cordón industrial de Córdoba, los trabajadores, al ver esta situación, se suman a la lucha estudiantil y se va a dar lo que se denomina el cordobazo. Cordobazo que, lucha social que va a ser reprimida por la policía y por el propio ejército, porque la policía no daba abasto, pero va a dejar como saldo centenares de heridos y muertos. Bien, entonces tenemos un hecho social de importancia que merma la capacidad y la libertad política de Onganía, incluso ante sus pares, ante sus camaradas, para continuar con la gestión. Junto con esto tenemos el avance del fenómeno insurreccional en la Argentina. Bien,
¿Cuál es el avance insurreccional? Como habíamos planteado, en el 55 comienzan a surgir determinadas organizaciones guerrilleras de origen peronista, para la vuelta de Perón y la vuelta a la vida institucional del peronismo en contra del golpe de la Revolución Libertadora del 55. Es decir, el origen de la guerrilla en el país todavía no estaba dirimido por una cuestión de izquierda-derecha en el contexto internacional, sino más bien por una cuestión interna de política nacional, por la proscripción del peronismo. Pero con el tiempo sí va a ir sufriendo una inclinación contundente hacia sectores de izquierda más violentos en un contexto internacional que fogoneaba estas situaciones. Entonces, los primeros grupos tenemos a la resistencia peronista, a los comandos, luego tenemos a los ituruncos, que se desarrollan en el noroeste del país, a los comandos 17 de octubre, con influencia de la Revolución Cubana, pero mechando siempre algunos postulados peronistas. Es decir, el propio peronismo es, si se quiere, más que nada la juventud peronista, no tanto los viejos ortodoxos peronistas y el sindicalismo argentino, es con la palabra justa, existe una palabra justa que no se me viene, la dijo el propio Perón, es infiltrado, ahí está, es infiltrado por sectores de izquierda reaccionaria. Comienzan a darse ataques directamente a ciudades, con copamientos de comisaría, con robos a bancos. El primero de ellos es en Tacorralo, en la provincia de Tucumán. Después hay tomas de ciudades en la provincia de Buenos Aires. Y esto va increyendo, donde el gobierno, más allá de dar una confrontación, no tenía una respuesta acorde todavía al surgimiento de estas nuevas guerrillas. Lo que sí debemos tener en cuenta es que del surgimiento peronista, esta insurrección violenta, del surgimiento peronista guerrillero a esta insurrección violenta con tendencia más hacia la izquierda, se va dando con el tiempo, y tenemos la creación, por ejemplo, de las FAL, que son las Fuerzas Armadas de Liberación, con ideología peronista en el año 63, durante el gobierno de Ilia, con ideología comunista, perdón. Después tenemos al ERP, al Ejército Revolucionario del Pueblo, con origen en 1970, de ideología comunista. El ERP, liderado por Mario Santucho, luego desaparecido. Santucho, de familia de origen radical, pero él se había convertido al comunismo y con tendencia maoísta y con una violencia extrema, extrema, es decir, justificaban la toma del poder mediante el uso de las armas contra la población civil, más allá de que decían defender a la población civil. Tenemos el surgimiento de las Fuerzas Armadas Peronistas, la FAP en el año 66, que es la tendencia de la juventud peronista, de la JP, con ideologías del ala izquierda. El Ejército de Liberación Nacional, el FLN, también un desprendimiento del Partido Comunista. Las FARC, las Fuerzas Armadas Revolucionarias, también de ideologías comunistas. Otras FAL, que son el Frente Argentino de Liberación, que son disidentes del Partido Comunista. Y por último, los que tendrán mayor desarrollo territorial son los montoneros. Montoneros, que surgirán. El origen de Montoneros es, si se quiere, es paradigmático, porque Montoneros, todos los integrantes de Montoneros en un principio provenían del nacionalismo católico y terminan conformándose en lo que hoy se ensalza como Juventud Maravillosa, terminan en una izquierda extrema, y al ser de izquierda hay una contradicción, porque dejan de ser nacionalistas, la izquierda es internacionalista por antonomasia, y dejan de ser católicos, porque la izquierda es atea, ¿se entiende? Entonces, pero estos sectores montoneros surgieron del nacionalismo católico, de muchos estudiantes del Nacional Buenos Aires, incluso hasta de liceos militares, y de familias que eran familias bien,
en ese momento. Juan Domingo Perón era militar, fue militar toda su vida, y en el exilio se valió de lo que él denominó esta juventud maravillosa para poder generar las condiciones necesarias para su vuelta al país y retorno al país. Por supuesto que no compartía las tendencias ideológicas de estos grupos revolucionarios, pero sí los fogoneaba, y a través de discursos y a través de actos concretos. Montoneros tiene su iniciación, su bautismo de fuego, el 29 de mayo de 1970. El 29 de mayo de 1970, con el secuestro del general Pedro Eugenio Aramburu, que había sido presidente con la Revolución Libertadora. Y en un juicio, 29 de mayo, un día especial para el ejército, porque es el día precisamente del ejército argentino, secuestran a Aramburu de su propia casa, personal de Montoneros, vestido con uniformes militares, con la excusa de que lo iban a llevar al acto del Día del Ejército, que estaba previsto, es secuestrado, juzgado por un supuesto tribunal popular por el golpe del 55, por los fusilamientos del 55, del 56, perdón, los fusilamientos de Valle, General Valle, que era un sector del ejército que apoyaba a Perón, por el robo del cuerpo de Evita y la desaparición del cuerpo de Evita, y es sentenciado a muerte y fusilado. ¿Bien? Ahí comienza la tarea de Montoneros en la clandestinidad, que va a continuar incluso durante el gobierno democrático de Cámpora de Perón y de María Estela Martínez de Perón. Bien. Este era el contexto donde teníamos influencia extranjera, de ideologías extranjeras, que se insertaban en los distintos partidos políticos e incluso en las Fuerzas Armadas, y donde terminábamos dirimiendo conflictos internacionales, más agravado por la proscripción del peronismo. Y hay un hecho agravante. El hecho agravante está dado que cuando se le preguntaba a Onganía cuál era el plazo de esta revolución argentina, Onganía lo que planteaba era que la revolución no tenía plazos, sino que tenía objetivos. Entonces, los objetivos, hasta tantos no fueran conculcados y no fueran logrados, esa revolución iba a seguir existiendo. Ese golpe, ese gobierno militar, esa junta militar y ese presidente, designado por esa junta militar, iba a seguir existiendo. Esto empezó a calar hondo inclusive dentro de las propias Fuerzas Armadas, porque tenían que buscarle una salida institucional, principalmente luego del Cordobazo. En el aspecto económico, primero tenemos con el primer ministro de Economía designado, Salimey, teníamos un intervencionismo estatal, pero luego se mostró verdaderamente cuál era la intención de Onganía a través del plan del ministro de Economía Adalbert Kraiger Bacena, que va a ser ministro desde diciembre del 66 a junio del 66, donde plantea en una economía liberal, pero con determinada intervención del Estado en algunos planteos. Se produce una devaluación del peso argentino del 40%, cualquier relación con la realidad de hace un par de décadas a esta parte no es mera coincidencia, siempre se reiteran mismas soluciones, ustedes estarán viendo a lo largo de esta historia argentina, de que siempre repetimos mismas soluciones ante mismos problemas, y que esas soluciones, ya sean en los distintos extremos, no logran un resultado satisfactorio. ¿Por qué? Porque siempre elegimos las mismas soluciones. Devaluación del peso, disminución de los derechos aduaneros para que se puedan importar productos y que compitan con la industria nacional. Esto lo que hace es desalentar la industria nacional. Retenciones a las exportaciones primarias, congelamiento de alquileres, y el resultado al principio logra una determinada estabilidad, pero las consecuencias finales son una desindustrialización agravada en el país y un mayor índice de desocupación y mayor participación por parte de los asalariados en el Producto Bruto Interno del país. Todo este contexto, y habiendo designado a Lanús como comandante en jefe del ejército, da como resultado
que ante las presiones de la propia junta militar, que era la que había designado a Onganía como presidente, hace que Onganía renuncie a la presidencia el 8 de junio de 1970. ¿Cuáles son las causas? Las mencionadas. El cordobazo, el deterioro económico, y los planteos del general Lanús sobre los objetivos de la Revolución Argentina, que lo que planteaba Lanús es que más allá de los objetivos debían existir plazos y políticas concretas, no objetivos que se podrían dilatar en el tiempo, según el propio Onganía, de 10 a 20 años. No daba certezas eso. Entonces, por la propia presión de la Junta Militar y del poder real, que estaba en manos de las Fuerzas Armadas, obligan a Onganía a renunciar. ¿Y quién le sucede? Le sucede en principio la propia Junta, que asume el 9 de junio de 1970, con Lanús como comandante en jefe del ejército, con Navi como almirante de la Armada, y otro por parte de la Fuerza Aérea, que era Rey, de apellido, Rey, brigadier mayor de la Fuerza Aérea Argentina, reasume el poder y designan como presidente a el general Levingston, Roberto Levingston, que se encontraba como agregado militar en Washington. Levingston, en vez de tratar de buscar algo que Lanús veía, que era que el justicialismo en sí existía en la vida social argentina, más allá de que estuviera proscripto, y que era necesario volver un poco a la institucionalidad del país, lo que hace Levingston es profundizar la Revolución Argentina. Profundiza ese gobierno de facto a partir de distintas medidas económicas, políticas y sociales, con las cuales lo que produce en el ambiente político local es una unificación a través de un documento que se denomina La Hora del Pueblo y del cual participan peronistas, radicales, conservadores, socialistas, demócratas progresistas, planteando la necesidad de la salida institucional del país. La situación con la guerrilla se agrava a través de los distintos hechos, de tomas de ciudades, de pueblos, del asesinato de Aramburu, también asesinatos de militares. En 1970 también se asesina al jefe del tercer cuerpo de ejército en Rosario. Es decir, el ambiente se iba caldeando y no tenía ya el sustento inicial que había tenido con grupos empresariales, con los propios militares, con el sindicalismo, con determinados sectores políticos del país, empiezan a dejar de darle el sustento que había tenido en su origen. Lo que sí hace el gobierno de Levingston es cambiar la tendencia económica de un sistema liberal a un sistema, si se quiere, estructuralista, desarrollista, a través de el ministro de Economía designado, que fue Aldo Ferrer, que lo que planteaba era que era más que necesario un proceso de industrialización de los países en América Latina en relación a lo que esgrimía la CEPAL, que era la Confederación Económica Latinoamericana, ¿no? Es decir, Aldo Ferrer tenía un alto cuño de políticas keynesianas, aumento de la inversión estatal, pero no a través de una economía sana, sino a través de la toma de deuda externa, políticas de control de precio. Por eso digo que reiteramos soluciones a problemas viejos, donde sabemos que esas soluciones no van a dar resultados. Control de precios, límite de operaciones a empresas extranjeras, mayor crédito para las empresas nacionales, para aumentar la producción nacional, y la ley del compre nacional. Toda la producción de la industria nacional era fomentada por el gobierno nacional, sin ningún tipo de competencia extranjera, pero lo que le faltaba, como todo plan económico, todo plan económico en definitiva se sustenta en base a la credibilidad. Si la gente cree en el plan económico, va a haber mayor consumo, va a haber mayor ahorro.
Si las empresas creen, va a haber mayor inversión, al haber mayor inversión va a haber más trabajo. En definitiva, con todo el ambiente político, cuestiones internacionales también que se suscitaron, lo que no había era credibilidad. Y cuando no hay credibilidad, por más liberal o, en el otro extremo, por más intervencionista que sea la política económica, está destinado al fracaso. Y eso es lo que ocurrió con las políticas de Aldo Ferrer. ¿Por qué? Porque no tenían credibilidad. El gobierno ya estaba desgastado. Bien, el gobierno ya estaba desgastado. En ese contexto, con la unificación de los partidos políticos a través del documento La Hora de los Pueblos, también se logra unir la CGT. También se logra unir la CGT en julio de 1970 a partir de la Secretaría General de José Ignacio Rucci. José Ignacio Rucci, que luego será asesinado por Montoneros, luego de la asunción de Perón, y que Perón tomará como un ataque directo a su persona por parte de Montoneros. En la operación Traviata, por la cantidad, ¿vieron los agujeritos de la galletita Traviata? Bueno, la cantidad de tiros que tenía Rucci, por eso le denominaron Operación Traviata, la cantidad de agujeros que le habían metido al pobre hombre a la salida de su casa. Y hay otro hecho que se da en la Universidad Nacional de Córdoba, nuevamente la política universitaria adquiere vital relevancia, ante manifestaciones el 15 de marzo de 1971, se decreta un paro general en Córdoba contra el gobernador de Córdoba, el cual se adhieren los estudiantes universitarios, y el gobernador de Córdoba plantea que va a cortar de cuajo la cabeza de la serpiente marxista. Entonces el imaginario popular automáticamente quedó como vivorazo. Por supuesto hubo represión, hubo heridos, hubo muertos, la protesta fue cortada, pero ya la legitimidad política, legitimidad institucional por supuesto que no tenía, pero la legitimidad política de este gobierno estaba francamente en decadencia. El 23 de marzo de 1971, la Junta de Comandantes entonces destituye a Levingston. Las causas las encontramos, por supuesto, en el documento La Hora del Pueblo, de los partidos políticos, la económica, la inflación, el aumento despavorido de la inflación, el plan de Kraiger-Bacena, anterior, pero que seguía teniendo sus consecuencias, la no solución a través de Aldo Ferrer, los reclamos de la CGT, la unidad de la CGT y los sucesos en Córdoba. Levingston, una vez depuesto, dirá que también una de las causales por la cual se lo destituye es que Lanús, como comandante en jefe del ejército, y por lo tanto miembro de la Junta Militar que designa al presidente, que la familia de Lanús, que tenía una inmobiliaria importante en el país, se dedicaba también a la compra-venta de Hacienda como consignatarios, había solicitado un crédito al Banco Nacional, al Banco Nación, y que este no había sido otorgado por el gobierno de Levingston. Entonces Levingston arguye que también había sido volteado un golpe dentro del golpe por esta situación particular de la familia Lanús. El 23 de marzo del año 71 jura, la Junta de Comandantes asume provisoriamente el gobierno, y el 23 de marzo, a los 3 días, es designado, esta Junta designa como presidente del país al teniente general Alejandro Agustín Lanús, que era el que había cercenado el poder de Onganía. Bien. Lanús lo que plantea en un discurso anterior a cuando él asume como presidente de la Nación era que era necesario un poco la institucionalización del justicialismo, porque el justicialismo era una realidad insoslayable de la realidad política del país. Bien, entonces lo que plantea es el gran acuerdo nacional. Gran acuerdo nacional. El gran acuerdo nacional debe estar dado por la libertad, el progreso y la justicia. Libertad, progreso y justicia que debe dar como resultante una democracia representativa, eficiente y estable. Y Lanús acá hace un doble juego.
da algunas concesiones al peronismo, pero no quiere a Perón, no quiere que Perón vuelva al país. ¿Bien? Y ahí después luego la famosa frase de Lanús, planteando de que a Perón no le da el cuero para venir a la Argentina. Bien. Las concesiones que empiezan a dar Lanús, y también Perón plantea un doble juego, aceptando determinadas políticas del gobierno de Lanús en relación a la reconciliación con el peronismo, pero también fomentando a esa juventud maravillosa en un desgaste a partir de la violencia insurreccional contra el gobierno, para a partir de ahí buscar una salida institucional. Esta salida institucional Lanús la plantea a través del ministro del Interior, Monroy, de apellido, donde a partir de determinados esquemas plantean de que el justicialismo se debe reinstalar en la vida política del país. Monroy, que luego será asesinado por montoneros, por la guerrilla, por montoneros. Monroy, que había sido, es de origen radical, fue presidente de la Cámara de Diputados durante el gobierno de Ilia, fue ministro, y lo que las acciones que lleva adelante Lanús para empezar a darle legitimidad y una inserción a la vida política y generar un poco, si se quiere, las paces con el justicialismo, es a través de la concreción de determinadas políticas, como por ejemplo, ni bien asume, se reúne con Rucci, secretario general de la CGT, para delimitar algunas cuestiones relacionadas con el sector obrero. El gobierno entrega a Perón en Madrid los restos de Eva Duarte, los cuales se encontraban desaparecidos, secuestrados, si se quiere, por el gobierno militar desde 1955. Los restos de Eva Perón embalsamados pasaron distintos periplos y lugares en la Argentina y en el exterior, hasta que esos restos son entregados al general Perón en la Quinta de Hierro, la residencia de Perón en el exilio. Y el otro planteo que realiza el Ejecutivo en septiembre del 71 es el anuncio de que en octubre del 72 se iba a convocar a elecciones, y que dichas elecciones iban a ser realizadas a partir de comicios a llevarse el 25 de marzo del 73. Hay una rebelión militar en el medio, con el levantamiento de los regimientos de Azul y Olavarría en contra de estas políticas, que es sofocado por las fuerzas que le responden a Lanús. Hay un recrudecimiento de la violencia por parte de la guerrilla, a través de asesinatos del ERP, a el director de la Fiat, a el general jefe del tercer cuerpo de ejército en Rosario. Se produce en este contexto la masacre de Trelew el 15 de agosto del 72. En ese momento, todo lo que eran las acciones subversivas, se había generado una Cámara Federal Penal al efecto, para que puedan ser juzgados los que participaran de acciones guerrilleras. Es decir, la legitimidad del uso de la fuerza en cualquier Estado moderno está en manos del Estado. Del Estado, cuando este Estado se subsume a un orden constitucional. Acá no nos encontramos en un orden constitucional, pero las fuerzas, una sociedad, un país le da lo que es el uso de la fuerza, el uso de la violencia, se lo delega al Estado Nacional. Es decir, el monopolio del uso de la fuerza es delegado al Estado Nacional. Por el otro lado, tenemos el uso de la fuerza por fuerzas insurreccionales, pero el Estado Nacional tampoco era en ese contexto una fuerza que tuviera la legitimidad de origen, en relación a que no era un Estado surgido a partir de los preceptos constitucionales. Entonces, había una discusión ahí en relación a si la legitimidad de la fuerza estaba de un lado o del otro. Lo cierto es que
una vez que ha acontecido el gobierno democrático de Cámpora y de Perón y de María Estela de Perón, que ahí sí tenían legitimidad del uso de la fuerza en el accionar contra la guerrilla, asimismo la guerrilla siguió actuando. Entonces, lo que vemos es un accionar permanente y violento por parte de la guerrilla de izquierda. En este contexto se da el 15 de agosto del 72 la masacre de Trelew. Estos personajes de la guerrilla que habían actuado en actos violentos habían sido juzgados, estaban presos en el presidio de Rawson, de Trelew, producen un amotinamiento, logran fugarse 6 presos, secuestran un avión de la línea Austral, con los cuales se dirigen a Santiago de Chile y son recibidos por el presidente de Chile, de tendencia marxistas, Salvador Allende, el cual le da asilo político a estos 6 guerrilleros, pero los otros 19 guerrilleros son asesinados a los 3 días por las fuerzas, que custodiaban el presidio, y encubren todo en base a una supuesta operación de fuga por parte de estos presos. Estos hechos lo que van haciendo es minando nuevamente el poder político del gobierno de turno. Así es como en abril con anterioridad al hecho de Trelew, pero a partir de esta salida institucional que buscaba el gobierno de Lanús y el propio Lanús, se da, y esto es fundamental, chicos, porque muchos de estos preceptos y de estos conceptos luego después van a ser incorporados a la Constitución de 1944. Más allá de que esto surja a partir de un gobierno inconstitucional, se generan distintas comisiones de estudio y estos preceptos van a ser recibidos por la reforma constitucional del 94 porque eran cuestiones ya que se venían discutiendo de hacía tiempo. Y me refiero a lo que es la enmienda de 1972 al Estatuto de la Revolución Argentina. La enmienda de 1972 que pido que lean. El gobierno crea, a partir de esta enmienda, una comisión asesora para el estudio de la reforma institucional. Y esta comisión produce dictámenes que eleva a la comisión coordinadora del plan político. Bien, por lo cual el 24 de agosto del 72 el Poder Ejecutivo, en cabeza de Lanús, dicta el Estatuto Fundamental, que si se quiere es una reforma encubierta al propio Estatuto de la Revolución, pero también a la Constitución. Lo que pasa es que está dado por un organismo que no es constitucional. ¿Bien? Este Estatuto Fundamental no es constitucional, pero rige la vida política institucional del país de ahí en adelante. ¿Se entiende? ¿Qué es lo que plantea estas modificaciones a la Constitución del 53? Plantean que los diputados y senadores durarán 4 años en sus funciones y podrán ser reelectos indefinidamente. Plantean que el presidente y vicepresidente durarán 4 años en sus funciones y tendrán solamente la posibilidad de una única reelección. Plantean que los diputados, senadores, presidentes y vicepresidentes serán elegidos por el voto directo, no ya por el colegio electoral. ¿Ah? Y esto es un antecedente de la reforma del 94. Plantea que ya no serán más 2 senadores por provincia, sino que van a ser 3 senadores por provincia elegidos por voto directo, en los cuales la mayoría se llevará 2 senadores y la primer minoría se llevará 1 senador, que es lo que rige actualmente. Y plantea que los presupuestos nacionales, que son elevados al Congreso de la Nación, que es la ley madre de la política de un gobierno, el presupuesto nacional, pueden ser elevados no por 1 año, sino hasta por 4 años. ¿Por qué por 4 años? Porque era lo que dictaba este Estatuto Fundamental, que un presidente podía durar 4 años en su mandato y podía ser reelecto por una sola vez. Entonces ese presidente ese Poder Ejecutivo, podía elevar un presupuesto por más allá de 1 año para poder brindar determinada previsibilidad y política de Estado en el tiempo.
eso no fue receptado por la Constitución del 94. Este estatuto tendrá vigencia hasta el 24 de mayo del 77, pero podrá ser prorrogado hasta el 24 de mayo del 81. ¿Se entiende? Es ahí donde se da lo que se denomina Operación Retorno. Ya con estas reformas se le da participación al justicialismo, pero con una trampita, que era lo que planteaba Lanús, peronismo sin Perón. Lo que planteaba es que en el llamado a elecciones únicamente iban a poder ser candidatos a presidente aquellos que para el 25 de agosto del 72 tuvieran domicilio en el país. ¿Y Perón dónde estaba? Estaba en España. Bien, entonces, por lo cual, Perón quedaba inhabilitado para poder ser candidato a presidente del país. El 17 de noviembre del 72, Perón regresa al país, luego de 17 años de exilio, y lo que logra es una confluencia de todos los sectores políticos a través de una reunión que lleva adelante para apurar esa salida institucional. Bien, es decir, la gravitación de Perón era fundamental en el país, en ese contexto. Las elecciones en curso se llevan adelante el 11 de marzo del 73, y Perón elige como candidato a Héctor Cámpora, vicepresidente Solano Lima, Vicente Solano Lima. Elige a Héctor Cámpora, que era más de tendencia de izquierda dentro del peronismo, y Perón lo ve como una salida a esta trampa que planteaba el gobierno militar. Es más, la otra reforma, y esto me lo había olvidado de comentarle, chicos, la otra reforma que realiza esta reforma estructural que realizan al estatuto, el estatuto fundamental, la otra reforma de importancia, es que plantea el balotaje, que también es receptado en el 94, pero bajo otras variantes. Lo que plantea es que será electo presidente aquel que logre el 50% más 1 de los votos válidos. ¿Bien? En el caso de no llegar al 50 más 1, se debía ir a una segunda vuelta con la segunda fuerza que lo siguiera en votos. La jugada de Lanús en este sentido era que el peronismo no iba a llegar al 50%, entonces en una segunda vuelta todas las fuerzas opositoras iban a nuclearse en el segundo más votado para que el peronismo no resultara electo. Le salió mal. ¿Por qué? Porque el peronismo no logró el 50 más 1, pero logró el 59,56% de los votos. 59,56%. Y el radicalismo, que fue la segunda fuerza, no logró más del 21-22% de los votos. La diferencia era abismal. Entonces era de gusto realmente hacer una segunda vuelta. Y el propio radicalismo, con Balbín, que había sido el candidato a presidente por parte de la Unión Cívica Radical, reconoce la victoria del peronismo, reconoce la victoria del justicialismo y de Héctor Cámpora, manifestando que es de gusto hacer una segunda vuelta cuando el peronismo casi logra el 50 más 1. Bien, solamente el radicalismo reclama una segunda vuelta en algunas provincias donde las diferencias no habían sido tan abismales, las diferencias eran más acotadas, y es allí donde logra, por la ciudad de Buenos Aires, la senaduría para Fernando de la Rúa, que luego, con posterioridad, será presidente de la República entre el 99 y el 2001, como ustedes saben. Ahí se daba lo que en la cultura popular el peronismo denominaba Cámpora al gobierno, Perón al poder. Porque en realidad, ¿el poder de quién era? Estando Perón vivo, era de Perón. Y empiezan a surgir los primeros encontronazos entre Cámpora y Perón. ¿Ah? Héctor Cámpora asume el 25 de mayo del año 73 y en su mensaje ante la sociedad plantea la
la vigencia de la doctrina peronista, de los postulados de liberación, reconstrucción, independencia económica y justicia social, plantea un acuerdo empresarial y sindical, plantea la inserción dentro de la constitución de las Fuerzas Armadas y comprometidas con el programa de gobierno. Ahí es donde se da algo que es paradigmático, las Fuerzas Armadas a partir del operativo Dorrego trabajando en conjunto con la Juventud Peronista realizando asistencia social. Pero el gobierno de Cámpora era de tendencia de izquierda, más allá de que designó a López Rega como ministro de Acción Social. Y comienza una lucha entre las dos facciones del peronismo, la derecha y la izquierda, por distintas cajas y por distintos órganos de poder, a ver quién se lleva la mayor tajada. Lo que da el quiebre fundamental es la liberación de presos de Cámpora, lo que se denomina la primavera camporista. La liberación de presos que habían sido juzgados y estaban condenados por delitos subversivos. Cámpora los indulta y quedan todos en la calle, a través del ministro del Interior, Esteban Rigui. Bien. La política también era en contra del imperialismo, se restablecen relaciones diplomáticas y comerciales con la Unión Soviética, Argentina se incorpora a la MONOAL, que es el movimiento de los no alineados en el mundo. Este movimiento de los no alineados, como bien la palabra lo dice, no estaban ni con Estados Unidos ni con la Unión Soviética, pero en general, dirigido principalmente por países de África, pero en general tenían una tendencia, si se quiere, de izquierda. Cámpora le da bastante vía libre al accionar de la izquierda peronista. Y es tal esa influencia que en una visita de Cámpora a Perón en España, no lo digo yo, lo dicen asistentes a esa reunión y que participaron de la misma, Perón le reclama a Cámpora, en palabras más, palabras menos, pero esta parte fue textual: Cámpora, ¿qué me ha hecho? Me ha llenado de zurdos y de putos el gobierno. ¿Se entienden las diferencias? Es decir, Perón nunca fue una persona de izquierda, como se cree en la actualidad, ni nunca iba a sostener políticas de izquierda. Es más, cuando Perón retorna al país, lo primero que hace es juntarse con Balbín. Una vez que Perón retorna definitivamente al país, lo primero que hace es juntarse con Balbín y plantea un escenario de reconciliación nacional. No es el mismo Perón que el del primero y segundo gobierno, del 46 al 55. Él mismo se autodenominará como un león herbívoro, y tendrá políticas de mercado y tendrá políticas económicas mucho más de mercado y mucho más abiertas. Bien. En el aspecto político, el gobierno de Cámpora, entonces planteamos lo que iba aconteciendo, pero hay un hecho que es relevante, que es el regreso de Perón al país, y que se da el 20 de junio de 1973. Bien, donde estaba previsto que Perón llegara a Ezeiza y en un gran acto popular fuera recibido. Las facciones, distintas facciones del gobierno peronista, de derecha y de izquierda, lo que es de derecha a partir de la CNU, la ALN, la AAA, Alianza Anticomunista Argentina, con sectores de la izquierda, la JP, la JTP, las Fuerzas Armadas Revolucionarias, el ERP y fundamentalmente Montoneros, lo que producen es una disputa por a ver quién recibía a Perón y quién estaba mejor posicionado en el palco de Ezeiza. Cuestión que termina a los tiros y en una batalla campal, donde hay centenares de heridos y muertos que aún no se sabe al día de hoy cuántos muertos hubo ese día. Por lo cual, cuando Perón regresa al país, no puede aterrizar en Ezeiza por una cuestión de seguridad personal y tiene que terminar aterrizando en el aeropuerto de Morón.
El plan económico de Cámpora era a través del ministro de Economía, Gelbar. La situación económica del país, la década del 70, no era la misma que durante los dos primeros gobiernos de Perón. Recuerden ustedes que en el año 73 se produce la crisis del petróleo en el mundo, aumentando considerablemente los valores del precio del petróleo, como acontece hoy en la actualidad, y eso lo que hacía era aumentar los costos de insumo de la producción nacional industrial. Argentina todavía para la década del 70, aún lo tenemos, vive gracias a las exportaciones primarias y a la manufactura de las exportaciones primarias, no tiene una industria nacional desarrollada, produce aumentos de salario, congelamiento de precios, nuevamente políticas que se reiteran y terminan fracasando. Plantea un plan trienial para la reconstrucción y liberación nacional, muy lindas palabras, pero que en los hechos no se dan. La participación de los empleados en el PBI seguía siendo la misma o había disminuido, y esto lo que da como consecuencia es, más allá del desgaste político, el desgaste social, las relaciones internacionales que planteaba Cámpora, da de que por los acontecimientos de Ezeiza, las luchas de las facciones, Perón da un discurso donde denuncia la infiltración del movimiento peronista por parte de los sectores de izquierda. ¿Tá? Y ahí es donde vemos que cada vez más Perón termina aliado a los sectores tradicionales y conservadores del peronismo, que fundamentalmente estaban representados por la CGT, por la Central General de Trabajadores, ¿tá? Por el sindicalismo argentino, que eran los que verdaderamente habían dado la lucha por el retorno de Perón al país y mantenía viva la llama del justicialismo en el país. Ante estos hechos, a los pocos días, el 13 de julio, Cámpora presenta la renuncia. Cámpora presenta la renuncia. Solano Lima, presidente por la ley de acefalía, presenta la renuncia también, porque Cámpora se vuelca más al peronismo de izquierda. Y la presidencia por la ley de acefalía, la ley 252, que tenía que recaer primero en el vicepresidente renuncia, que es el presidente del Senado, queda en el presidente provisional del Senado, el presidente provisional del Senado se encontraba en el exterior, en misión en el exterior, el que le continúa es el presidente de la Cámara de Diputados. El presidente de la Cámara de Diputados era Lastiri, Raúl Lastiri. Que Raúl Lastiri, la única función que va a cumplir en este interregno es la de convocar a elecciones. Bien, Perón ya tenía domicilio en el país, entonces Perón puede participar de las elecciones. ¿Y la fórmula cuál iba a ser? Iba a ser Perón-Perón. Juan Domingo Perón, María Estela Martínez de Perón. O Isabel Perón. ¿Tá? En contra de la fórmula Balbín de la Rúa. El 23 de septiembre se realizan las elecciones y los resultados fueron abrumadores. 61,68% logra la fórmula Perón-Perón y 24,44% logra la fórmula del radicalismo. Perón asume el 12 de octubre del 73 y jura por tercera vez como presidente. Gelbar continúa como ministro de Economía y López Rega continúa como ministro de Bienestar Social. Y acá es donde comienzan a darse las batallas más duras entre la izquierda peronista y la derecha peronista. Tenemos el asesinato de Rucci, tenemos en enero del 74 el ataque por parte del ERP al regimiento de Azul, en la cual asesinan al jefe de regimiento, a su esposa, y a otro personal militar.
y Perón, que era militar, estamos en un gobierno democrático, ¿qué necesidad había de continuar con la lucha armada? Pasa que había determinados sectores de la guerrilla que lo que buscaban era la implementación en el país de un gobierno marxista maoísta. Y acá ya habían surgido elecciones, la gente había votado, había participado. Sin embargo, estos grupos guerrilleros continuaban con la acción violenta a través de ataques a regimientos militares, asesinatos a empresarios, secuestros, colocación de bombas. Para que ustedes tengan una idea, entre mayo del 75, entre mayo del 74 y mayo del 75, solamente en el lapso de un año hubo 500 asesinatos políticos. Es decir, 500 muertos por parte de la guerrilla. ¿Se entiende? Cuando atacan el regimiento de Azul, esto le pido que lo busquen, Perón emite un radiograma a todas las unidades militares del país, como comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, y lo que plantea es el exterminio total, y por cualquier medio. El propio Perón. Busquen radiograma Perón, ataque de Azul. El ataque fue realizado el 19 de enero de 1974. Busquen el radiograma y léanlo. Es fundamental para entender la lucha de la sociedad argentina, la lucha visceral que acontece entre esta izquierda violenta y esta derecha violenta. ¿Bien? Que en pleno gobierno democrático dirimían sus cuestiones a los tiros y por atentados. ¿Se entiende? Perón acomete contra esta izquierda revolucionaria de su propio movimiento y de movimientos comunistas, y también en contra de toda tendencia de gobernadores de izquierda, así sean de su propio partido. Y ahí tenemos a los 8 diputados peronistas de esta juventud maravillosa, y lo que va a dar el quiebre fundamental, total, va a ser en el discurso del 1 de mayo, de 1974. El 1 de mayo que se festeja el Día del Trabajador. Ese día, el sindicalismo argentino, que apoyaba a Perón, se congrega en Plaza de Mayo, pero también se congregan las vertientes de izquierda, la juventud peronista, montoneros, ¿tá? Montoneros y distintas otras agrupaciones. Perón, que iba a dar el discurso sobre el Día del Trabajador, se encuentra con una facción de su propio movimiento que él mismo había ayudado a fogonear y a crear, pero que ahora que era presidente le estaba tirando en contra y no le resultaba funcional a su gobierno, pero no solamente a su gobierno, sino a la estabilización y a la paz del país. Estos grupos, desde la plaza, y esto es literal, lo leo porque fue así, literal, disculpen las palabras, pero es lo que se cantaba en ese momento en la plaza, y es lo que aconteció, es decir, que es histórico. Esta izquierda, Montoneros, la juventud peronista, lo que le cantaba es: vea, 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 qué manga de boludos, votamos a una muerta, a una puta y a un cornudo. Es decir, ellos mismos se criticaban por haber autodefinido, por decirse somos unos boludos porque votamos una muerta, por lo que significaba Eva Perón, votamos una puta porque la trataban a María Estela Martínez de Perón, la presidenta de Perón y vicepresidenta de la Nación, la trataban como puta, y a Perón como cornudo. ¿Tá? Y el otro cántico que realizaba la izquierda era: ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, general? Que está lleno de gorilas el gobierno popular. Es decir, para Perón, que era un político consumado y que en lo que era discursivamente muy pocos le iban a ganar, no le iban a ganar a estos muchachos cantándole semejantes barbaridades que no era que atacaban al movimiento, sino que ya lo ofendían personalmente a Perón. Perón, ¿qué es lo que hace? Desde el balcón los trata a este sector del peronismo
los trata de estúpidos imberbes. De estúpidos imberbes. Imberbes, ¿por qué? Por jóvenes. Y los echa de la plaza. Literalmente los echa de la plaza. Fue tal la discusión y lo que surgió en ese momento, que el jefe del regimiento de granaderos a caballo temía que la situación se desbordara y que invadieran la casa de gobierno. Por lo cual en la puerta de entrada montó ametralladoras pesadas para la custodia del presidente, para la seguridad del propio presidente. Acá es donde se termina de producir el quiebre entre las distintas facciones del peronismo, y a los pocos días, en julio, fallece Perón. Fallece Perón. Asumiendo la vicepresidente, que no era ni más ni menos que su propia esposa, María Estela Martínez de Perón. Y María Estela Martínez de Perón le toca navegar durante su gestión con una situación económica francamente en declive, pero fundamentalmente con una violencia institucional que se estaba llevando puesto el país. Y lo que hace es agravar la situación social del país. El enfrentamiento era permanente, y ahí es donde surge el famoso decreto, no recuerdo el número en este momento, el famoso decreto 261/75, que da lugar al operativo Independencia y que es firmado por todos los ministros en pleno gobierno democrático, donde el Poder Ejecutivo de un gobierno constitucional ordena a las Fuerzas Armadas el aniquilamiento de la subversión, la neutralización y aniquilamiento de la subversión. En el lenguaje estrictamente militar, aniquilamiento es una palabra que es entendida en un único sentido. Aniquilar es directamente eliminar. Eliminar. Y esto es lo que va a dar lugar con posterioridad a una discusión, si se quiere, en relación a esa orden, por no haber llevado a los ámbitos naturales, que hubiera sido la justicia, a estos grupos guerrilleros. Pero que también estos grupos guerrilleros, cuando se los llevó a la justicia ordinaria, que era la Cámara Federal Penal, terminaron siendo indultados por Cámpora, y esa Cámara, gran parte de los miembros de esa Cámara, terminaron siendo asesinados por esa misma guerrilla. ¿Tá? A partir de ahí en más, lo que se produce es fundamentalmente, lo que tenemos para rescatar es la ley de contrato de trabajo, la ley 20.744, el ministerio de Celestino Rodrigo, de política económica netamente liberal, produce una devaluación impresionante, los precios aumentan un 103%, los combustibles un 175%, las tarifas un 100%. Entonces vemos que el país se encuentra devastado política, económica y socialmente, porque estamos en una situación, si se quiere, de guerra interna. Así lo definió después en los juicios que con posterioridad se llevarán adelante durante el gobierno de Alfonsín. Violencia social extrema, un gobierno sin sustento político, y con cada vez mayor cantidad de factores de poder, sean estos sindicales, políticos, militares y empresariales, que pedían a gritos, y que fueron cómplices, en gran parte, del golpe militar del 76, por el cual, a partir de ahí, se cometerán las mayores violaciones a los derechos humanos por la que vivió nuestro país, y que con posterioridad serán juzgados tanto las juntas militares que lo llevaron adelante como las cúpulas guerrilleras, porque lo que en la actualidad nadie recuerda es que el juzgamiento que se da lugar a partir del 83 con el gobierno de Alfonsín
fue a las dos cabezas, tanto a la cúpula militar como a la cúpula guerrillera. Y ambas cúpulas terminaron en prisión. Firmenich, Vaca Narvaja, Videla, Macera, tanto de un lado como del otro. Sustentando de esta manera, para algunos, a partir de esto, la teoría de lo que se denomina la teoría de los dos demonios. La cuestión en definitiva es esto, que la muerte de Perón, la crisis social, política, económica y la violencia instalada en el país, da lugar con la anuencia de determinados sectores políticos al golpe militar del 76. Tenemos algunos minutos, chicos, ¿alguna pregunta? ¿Todo claro? Nuevamente, este golpe del 76 será el último quiebre institucional que sufrirá nuestro país. Será el quinto golpe de Estado. Y bueno, dará como resultado lo que ustedes todos saben. La guerrilla no terminó después con el golpe militar, porque la guerrilla continuó. Es más, hubo un ataque guerrillero en el año 89, en pleno gobierno democrático de Raúl Alfonsín. Ustedes eran muy jóvenes, pero hubo un ataque de importancia al regimiento de la Tablada, donde el PRT, el MRT ataca a un regimiento en pleno gobierno constitucional. Sí, Malvina. Te hago una pregunta. ¿El golpe del 66 no, del 62 no se considera golpe? Porque serán 6 golpes en total, ¿o no? El Sí, del el golpe 30, contra 43. Frondizi. No, pero Claro. después la continuidad, porque después hay, lo que vos tenés son golpes dentro de los golpes. ¿Entendés? Entonces, vos, los golpes son el del 30, el del 43, el del 55, el contra Frondizi, contra Ilia y contra María Estela Martínez de Perón, del 76. Pero después hay golpes dentro de los golpes. ¿Entendés? Ok. ¿Algo más, chicos? Bueno, chicos, que tengan una muy linda semana y espero verlos el martes próximo. Saludos a todos. Nos vemos. Chao, profe, gracias. No, gracias. Chao, chicos, suerte. Chao.